y cada vez que llega este mes nos recuerda esa campaña que anima a los hombres a dejarse bigote con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de proteger su salud, especialmente la próstata. Esto es porque el cáncer de próstata es el tipo de cáncer que más afecta a los hombres. 6.000 personas mueren en España por esta enfermedad cada año, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Por este motivo es importante incidir en la detección precoz para evitar su desarrollo. Y de este asunto vamos a hablar a continuación con Jordi Postius, urólogo. Doctor Postius, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, importante, como decimos, esa detección precoz, porque depende de cómo pillemos más o menos la enfermedad, estará más grave o menos grave, y además porque sus síntomas a veces no se aprecian en las fases tempranas. No, efectivamente. Es fundamental para que poder detectar lo que es un cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el hombre. Valga decirlo, es el cáncer más frecuente en el hombre. Es fundamental acudir a revisiones periódicas a partir de los 45 años, que es el único modo que lo podamos detectar cuando el tumor del cáncer es muy chiquitito y así poder actuar precozmente. Porque además el tratamiento sería menos invasivo en estos casos si se detecta precozmente, ¿no? Claro, por supuesto. Hace 10 años, por desgracia, como los hombres aún nos cuesta ir a las revisiones prostáticas, por desgracia, detectábamos que el 40% de los cánceres de próstata estaban ya extendidos, es decir, ya estaban con metástasis. Hoy en día, actualmente, por suerte, vamos mejorando. Actualmente, el cáncer de próstata se detecta en fase avanzada en un 15% de los casos, 20%, pero que por desgracia eso ya está fuera de la próstata. Cuando lo detectamos precozmente, que está muy chiquitito, podemos actuar localmente o con cirugía radical o con técnicas de radioterapia o de braquiterapia. Bueno, y doctor Postius, usted hacía referencia a ello. ¿Todavía los hombres sienten vergüenza a la hora de acudir al urólogo? Sí. De verdad que actualmente ya estamos en el siglo XXI, acabando este año 2020, y por desgracia hoy en día aún los hombres les cuesta acudir a la revisión prostática y de verdad hay una especie de como de vergüenza o de especie de que piensan que los urólogos vamos a maltratar al hombre en la consulta cuando es una revisión normal y corriente. Es una exploración y que hacemos unas preguntas y hacemos una ecografía al paciente. Claro, decíamos que los tratamientos han avanzado y que permiten incluso que el paciente no tenga que ingresar, pero todo esto tiene que venir acompañado también de unos hábitos de vida saludables, ¿no? Es muy importante, claro. El cáncer de próstata, al igual como lo es el cáncer de mama en la mujer, es muy importante y al final siempre en medicina lo comentamos y más en prevención de cáncer. Lo es la alimentación, una dieta sana, una dieta mediterránea y más aquí en Canarias que comemos bastantes potajitos, frutas, verduras, ensaladas, poquita cantidad de carne roja y disminuir un poquito la cantidad de lácteos provenientes de la vaca. Después, hacer un poquito de ejercicio, caminar cada día, caminar, pasear, un poquito de ejercicio. Tampoco hace falta ir al gimnasio y machacarnos. Con que caminemos un poco diariamente, 1 hora, y controlemos el aporte de grasas, fritos, grasas, dulces, bollería. Ahora que nos vamos acercando a Navidad, debemos de controlar un poquito esos dulces y bollería. ¿Y hay algunas señales de alarma, señor Postius, por la que los hombres deberían acudir a la consulta de un urólogo? Claro, siempre la principal alarma que digo yo es a partir de los 45 años, porque es cuando debemos de iniciar las revisiones de próstata. ¿Qué pasa? Cuando ya el tumor crece un poquitito y ya obstruye o da molestias en la orina, los típicos síntomas de cáncer de próstata es molestias al orinar, escozor y ver un poquito de sangre con la orina o con el semen al eyacular. Claro, cuando el cáncer de próstata da estos síntomas, ya el cáncer está un poquito más crecido y por tanto ya quizás hemos actuado un poquito tarde. Es importante eso, la revisión a partir de los 45 años para que ese tumor haya crecido tan poco que ni siquiera haya dado estos síntomas. Claro, estos síntomas de molestias al orinar se sobrecruzan mucho con el tema del típico agrandamiento prostático, la hiperplasia prostática benigna. Y por tanto, ahí es fundamental la revisión del hombre.
Claro, hay que insistir también en que hay que mantener esas revisiones ahora, durante esta época de pandemia, que a lo mejor podemos evitarlas, incluso ignorarlas, porque estamos en esta situación sanitaria que estamos viviendo y eso puede provocar que aumenten los casos, ¿no? Completamente de acuerdo. Por desgracia pensamos que en esta pandemia y antes cuando estábamos en pleno confinamiento, pensábamos que no podíamos ir al médico y pensábamos que no era adecuado ir al médico a revisarse. Y sí que podemos hacerlo y debemos de hacerlo, porque si no lo hacemos, lo que haremos es retardar ese diagnóstico precoz de cáncer de próstata y, por tanto, atrasaremos el diagnóstico y el tratamiento que después deberíamos de realizar. Es fundamental que, aunque en este año 2020, que es el año del COVID, tenemos que ir a revisarnos al urólogo a partir de los 45 años siempre y una vez al año. Bueno, según los hábitos de vida que se habrá llevado, pues un factor de riesgo, pero ¿cuánto tiene que ver el que tengamos un familiar afectado con esta enfermedad? Sí, sabemos, por ejemplo, ver cuando hay antecedentes familiares, más los abuelos que los padres, si tenemos un familiar afectado de cáncer de próstata, aumentamos por 2,5 el riesgo de cáncer de próstata. Si tenemos dos antecedentes familiares, lo aumentamos 4 veces. Fíjese la importancia si hay algún antecedente en la familia, hombre en este caso, de cáncer de próstata, que aumentamos bastante la incidencia, digamos, los boletos, ¿no? Las probabilidades de tener un cáncer de próstata. Ya ha dado usted una referencia, pero ¿cuántos fallecimientos se podrían evitar con ese diagnóstico precoz, con acudir al médico a tiempo? Muchísimos. Mire, usted comentaba el dato, en España se mueren 6.000 pacientes cada año, 6.000. En España diagnosticamos 35.000 casos nuevos cada año de cáncer de próstata. 35.000 cada año y 6.000, por desgracia, fallecen. Hoy en día sabemos que si diagnosticamos un cáncer de próstata de modo precoz, la supervivencia a los 5 años es del 100%, a los 10 años lo es de un 98%. O sea, fíjese las muertes que evitaríamos siendo el cáncer más frecuente en el hombre, que diagnosticamos 35.000 casos cada año y, por desgracia, aún en España se mueren 6.000 personas por no haberse revisado a tiempo. Afortunadamente los tratamientos van cambiando, cada vez son menos invasivos, doctor Postius. En ese sentido, como también se ha avanzado en las pruebas diagnósticas, ¿son más fáciles a la hora de dar un resultado muy efectivo? Sí, por supuesto. Cada vez, digamos, las técnicas son menos invasivas y las técnicas son más resolutivas. En cuanto a cuando tenemos dudas, en la simple revisión, que se trata de exploración del paciente y hacerle una ecografía, pues si en esa exploración y el famoso tacto rectal, que es la exploración como si nos pusieran un supositorio en el recto, en el pulso, si allí en esa exploración detectamos alguna sospecha, después lo que hacemos es hacer una resonancia prostática o una biopsia de próstata. Cada vez las técnicas son menos invasivas y son mucho más efectivas y resolutivas y nos sacan de dudas mucho más precozmente. A ver si quitamos miedos, quitamos vergüenzas y los hombres acuden al urólogo cuando le corresponde. Jordi Postius, como siempre, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Feliz día. Gracias a ustedes. Igualmente.